Entonces, no sé si les tinca, voy a hacer un repaso igual, ¿ya? Para estar en contexto con lo que vamos a ver, que tiene que ver la mayoría con amplificadores operacionales. Supongo que ya dieron en el OBS da esto, ¿verdad? Sí. Entonces igual Sí, es casi lo mismo que lo es, ¿ya? Entonces, cuestiones del amplificador operacional es que los voltajes entre el terminal positivo y el negativo siempre se tratan de igualar, ¿ya? Siempre tienden a ser iguales, ¿ya? Y las corrientes son muy pequeñas, de hecho son nulas las que pasan por acá, y el voltaje de salida, el V0, es dependiente de una ganancia por la diferencia entre los voltajes en el terminal positivo y el negativo, ¿ya? De todas maneras, siempre esta es una ganancia que es demasiado grande, es como de 100.000, ¿ya? Pero siempre esto está limitado porque esto siempre se polariza, ¿ya? Con un VCC y con un menos VCC o tierra, ¿ya? Entonces siempre la salida va a estar limitada a esos valores, ¿ya? Entonces eso es como lo esencial para los amplificadores operacionales, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo resolver un circuito de amplificador operacional? Por ejemplo, veamos el amplificador inversor, ¿ya? Se ve igual, ¿o no? ¿Se ve todo lo de la pantalla? sí, se ve súper Ya, bueno. bien. Entonces, el amplificador inversor, ¿ya? Que tiene una estructura así, ¿ya? El terminal negativo, el positivo va a tierra, aquí hay una resistencia RF que va conectada a la salida y va a retroalimentar negativamente hacia acá. Y tenemos una resistencia R1, donde acá aplicamos el voltaje de entrada, el V in, y este es el V out, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Es simplemente eh, la, las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos ver la corriente en este nodo, ¿ya? Entonces, si vemos, tenemos que la corriente que pasa por acá, ¿ya? O sea, la corriente en uno le voy a poner. De hecho, esto lo voy a poner como I, ¿sí? Entonces, la corriente I va a ser igual a la corriente que va hacia allá y la corriente que va hacia allá, ¿ya? Pero como habíamos dicho, la corriente por los terminales positivo y negativo siempre es cero. Entonces, esta corriente no cuenta. Entonces, esta corriente va a ser igual a la corriente que pase por acá, a la corriente, vamos a llamar a la corriente F, ¿sí? Entonces, según esto, tenemos que el voltaje, que la corriente, justamente, si tomamos esa referencia, es el voltaje de entrada menos el voltaje en menos, que lo vamos a denotar así, partido de la resistencia, y, y esto es igual a, si la corriente va hacia allá, el voltaje es ese, que sería eh, D menos el voltaje cero, partido de la resistencia F, ¿sí? Entonces simplemente hay que hay que despejar, ¿ya? Pero teníamos otra cosa también, de que los voltajes acá, por ejemplo el voltaje menos, siempre tendía a igualarse al voltaje más, y así mismo el voltaje más al menos, ¿ya? Pero entonces el voltaje más aquí está definido como cero, ¿sí? Está conectado a tierra. Entonces tenemos que el voltaje más es igual al voltaje menos, y eso es igual a cero, ¿ya? Entonces esto se hace cero y esto se hace cero. Entonces, por lo tanto, nuestro voltaje de salida va a ser igual a menos, ¿sí? Porque está negativo acá, menos
el voltaje de entrada por la resistencia F por resistencia I. ¿Ya? Entonces esa sería la forma en que se calcula el voltaje de salida en función al voltaje de entrada. ¿Sí? Así es típicamente la forma en que se calcula. Primero se hace el cálculo de corriente, después se determina los voltajes así, de esa manera, por ley de Ohm, y después se despeja el voltaje de salida. Y eso. Y bueno, ¿por qué inversor? Porque justamente tiene un signo negativo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si estas dos resistencias fueran iguales y aplicamos un voltaje de 5 volts, acá va a ser un voltaje de menos 5 volts. ¿Sí? Ese, ese es el tema. ¿Sí? Entonces también hay damos otra configuración también, que es el voltaje. Esto no sé si lo vieron en clase igual, porque o si no estaría repitiendo lo que mostró el profe. O sea, supongo que lo vieron, pero igual vale la pena repasar. ¿Ya? Por ejemplo, el no inversor, vamos a ver este también. El no inversor tiene la siguiente configuración. ¿Ya? Aquí está el más, el menos, y retroalimentado negativamente está la resistencia RF, y aquí el voltaje de salida. ¿Sí? Y también aquí hay una resistencia I, pero aquí esto va conectado a tierra. Y esto va a ser la entrada. ¿Sí? Si nos damos cuenta, es distinto al que habíamos visto. ¿Sí? Ahora la entrada, en vez de estar acá, está acá donde estaba la tierra. Y donde estaba la entrada, es la tierra. ¿Ya? Entonces esto se hace de la misma manera. ¿Ya? Variando un poco, podemos calcular que esta resistencia es igual a la resistencia que pasa por acá. ¿Sí? O es lo mismo que decir que por ejemplo, si lo vemos en sentido distinto, ¿ya? Lo voy a hacer en distinto sentido, que la resistencia, o sea, la corriente por I, que sería esta, más la corriente en F, ¿sí? Eso es una F, es igual a cero, ¿sí? Porque aquí la corriente es cero, el I en menos es cero, ¿sí? Entonces, haciendo lo mismo en la ley de Ohm, vemos el voltaje acá, que esto sería cero menos el voltaje en negativo, cero menos el voltaje en menos, ¿sí? Partido de la resistencia I más el voltaje sería hacia esa dirección ahora, que sería el V0 menos el voltaje menos partido en la resistencia F. Y esto es igual a cero, ¿sí? Y ahora, como habíamos visto también, de que esos voltajes se trataban de igualar, el V menos va a ser igual al V más, y el V más es igual al VI, ¿ya? Entonces ahí vamos a reemplazar, en donde tenemos que, si reemplazamos acá, esto sería menos VI partido RI más V0 menos VI partido en RF igual a cero. Y después despejando, eso se hace fácil. Nos damos cuenta que el V0 es igual, ya voy a llegar al término final nomás, ¿ya? Es VI 1 más RF partido RI, ¿ya? Entonces esa sería la expresión que toma el voltaje de salida, ¿ya? Y nos damos cuenta que es no inversor. ¿Por qué? Porque conserva el signo, ¿ya? Eso nos quiere decir, ¿ya? Igual es distinto, no es solamente positivo, sino que tiene un 1 ahí sumando, ¿ya? Entonces podemos configurar, por ejemplo, que la ganancia, por ejemplo, podemos configurar que esta resistencia fuera de 4 ohms y la resistencia 1 fuera de 1 para que la ganancia total sea de 5, ¿sí? Más 1 es igual a 5, ¿sí? Podemos ajustar esa resistencia para calcular la ganancia. Y acuérdense de que siempre esta ganancia va a estar limitada a lo que esté alimentado ¿cómo se llama? El amplificador operacional. Ya sea si es el VCC
o menos VCC. ¿Sí? A veces también, como a veces uno no tiene un voltaje negativo, sino que tiene simplemente tierra ahí. Y entonces va a estar entre menos VCC, o sea, entre VCC y tierra, el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces eso sería como los conceptos iniciales para, para entender lo de los amplificadores operacionales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio de este estilo, donde este es el certamen del 2020, ¿ya? El del año pasado, ¿ya? Que nos dice que es un conversor de voltaje en corriente, ¿ya? Donde los requisitos de diseño son un amplificador operacionales alimentados entre 15 volts y menos 15 volts, ¿ya? La corriente de salida, ¿ya? Va a ser entre 4 y 20 miliamperes, y los voltajes de entrada máximo y mínimo va a ser 1 y 5. O sea que si tenemos 1 volts, deberíamos tener 4 miliamperes de salida acá, en esta carga. Y si tenemos 5, deberíamos tener 20 miliamperes. Entonces nos dice, obtengo una expresión para la corriente de salida y out en función de los voltajes de entrada, V1 y V2. ¿Ya? Entonces voy a dibujar el mono. Tenemos el amplificador operacional acá, que está con el... Ah, ya está invertido. Donde tenemos... bueno, todas estas resistencias van a ser R. ¿Ya? Este es el VI. Esto también es R. Este es el V2. Este es el V1 y V2. ¿Ya? Después acá hay otra R. Y acá hay... Uy, se me rompe la misma. Y acá hay otra R. Y esto se conecta acá con una resistencia que va hacia la carga. ¿Ya? Es una carga que puede ser tanto resistiva, capacitiva, combinación. Da lo mismo eso. Y por acá tenemos lo siguiente: un amplificador operacional mirando para allá, con más y menos, y conectado a la carga acá. ¿Ya? Entonces ese es nuestro mono. ¿Ya? Donde, a ver. Ah, ya. Entonces esa era una RX. ¿Ya? Esa es una resistencia que va a ser modificada. Todas las demás son R. Entonces, vemos que tenemos dos amplificadores operacionales. ¿Ya? El primero de acá, vamos a hacer un análisis de este mono. ¿Ya? El primero de acá se llama un buffer. ¿Ya? Que si lo doy vuelta, ¿cómo se denota generalmente? Es lo mismo de acá, ¿ya? Con reglamentación negativa, y tiene el voltaje in y el voltaje out acá, ¿sí? Es lo mismo, ¿ya? Solamente que este voltaje sería el de aquí y el de salida sería acá. Lo que hace esto es que es un seguimiento, ¿sí? Porque acuérdense de que el voltaje menos y el más siempre tratan de ser iguales. Entonces, si alimentamos el voltaje más, o sea, el más siempre trata de ser igual al B menos, ¿ya? Y el B más es igual a B, el B de entrada. Entonces el B menos, como está conectado a la salida, está reglamentado, es igual a B0. Entonces, si tomamos esas dos cosas de ahí es igual a B0, ¿ya? Entonces estos dos voltajes son iguales, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es... em, vamos a calcular la corriente de salida, ¿ya? Que esta es la que nos piden, ¿cierto? La corriente de salida, ¿ya? Que va a ser... ya. Otro tema que era también es que, como habíamos dicho, las corrientes de entrada hacia acá, esta corriente, siempre van a ser cero, ¿ya? Por ejemplo, esta ahí va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces la corriente de esta carga, este I0,
es igual a la resistencia a la corriente por la resistencia, ¿ya? Entonces la voy a anotar como I en la resistencia X, ¿ya? ¿Sí? Bueno, ahí la escribí distinto. Lo puse en ese sentido. Pero da lo mismo, la verdad, el sentido. ¿Sí? La corriente que pase por acá, ya sea por cualquier lado, siempre va a ser cero. ¿Ya? Entonces la corriente por aquí es la misma que pasa por acá. ¿Ya? Y esta corriente, por la ley de Ohm, es igual a, vamos a denotar este nodo como Vx, el voltaje X. ¿Ya? Entonces esto sería igual a voltaje X, esta corriente, menos el voltaje en la carga. ¿Sí? Esto es una ZL de load. Le voy a anotar esto como VL, el voltaje en la carga, partido la resistencia X. ¿Ya? Pero también, como habíamos dicho, este voltaje acá y este voltaje en la carga, ¿sí? Como teníamos un buffer, es el mismo voltaje acá. ¿Ya? Y esto lo vamos a denotar igual, puede ser. Está, si ven en la pauta, vamos a seguir el orden de la pauta para que después lo vean. Está denotado como VI. Entonces, como tenemos un buffer acá, donde el voltaje de entrada es el voltaje de la carga, tenemos que el voltaje en la carga es igual al voltaje en I. ¿Sí? Porque tenemos ese buffer. ¿Ya? Entonces esto también lo podemos escribir como Vx menos Di partido Rx. ¿Ya? Ahora, eh, ¿qué más podemos ver? Vamos a ver el voltaje en este punto. ¿Ya? Esto lo vamos a denotar como el voltaje más, ¿ya? Que va a ser de este amplificador operacional, el principal. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es que la corriente por acá, ¿ya? O sea, vamos a denotarlo como la corriente 1 es igual a la corriente en I, la vamos a denotar, ¿ya? Que va a ser esta, la corriente en I, Y. ¿Por qué? Porque la corriente por acá es cero, ¿ya? Entonces eso nos dice de que por ley de Ohm, el voltaje 1 menos el voltaje más, partido la resistencia, esta, es igual a este voltaje, que va a ser el voltaje más menos el voltaje en I, partido R, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que escribir, bueno, se nos va la R, ¿ya? Entonces, esto nos quedaría como, eh, si despejamos el B+, nos quedaría 2B+, es igual a B1 más el voltaje en I. Entonces, el B+, es igual a B1 más BI partido en 2. ¿Sí? Ahí ya tenemos el voltaje en más. Ahora, el voltaje en menos, o sea, en este punto, en este nodo, eh, el siguiente, que sería esta corriente, ¿ya? Que la vamos a andar como la corriente 2, que va a ser igual a esto lo vamos a denotar como la corriente 3, ¿ya? Esta va a ser la corriente 3. Esta va a ser la corriente 2. Va a ser igual a la corriente 3, ¿ya? Esto quiere decir de que B2 menos B menos partido en R, ¿sí? Es igual a B, mm, B menos Vx, ¿sí? Que es el voltaje acá, el voltaje de salida del amplificador operacional, que habíamos escrito en antes. Partido R también, ¿ya? Entonces con esto tenemos de que el voltaje menos, si despejamos, va a ser igual a V2 más Vx, esto era Y, partido en 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos los voltajes.
en más y en menos. ¿Ya? Y como habíamos dicho, siempre se cumplía, siempre se trataba de cumplir eso. Entonces, vamos a ver que de más, vamos a colar las expresiones que obtuvimos, de más y de menos, que esto es, hay un poco más derecho. Esto va a ser B2 más BX, que será el B más, medios, es igual al B1 más VI, partido 2. ¿Sí? Entonces, bueno, que al final, ¿qué queríamos? Queríamos la corriente acá, ¿sí? Esto es nuestro objetivo, ¿ya? ¿Y para qué queríamos eso? O sea, ¿y cómo queríamos entender eso? Sabiendo esto, el voltaje en X menos el voltaje en Y, ¿ya? Entonces de acá podemos despejar esa expresión, ¿ya? Entonces si hacemos un poco de manipulación, ¿ya? Vamos a dejar de que el voltaje en X menos el voltaje en Y, ¿sí? Porque queremos obtener esto, ¿ya? Va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje 2, ¿sí? Entonces, al final, reemplazamos esto acá y tenemos que la corriente de salida, entonces, otra vez se rompió, va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 partido en la resistencia X. Listo. Y eso era el ejercicio. ¿Ya? Ahora, también nos pedían otra cosa. Cualquier cosa me paran nomás, ¿sí? No tengo problema. Diseñe el valor de la resistencia Rx y el voltaje V2 para que la corriente salida y out varía de 4 a 20 mA cuando V1 varía de 1 a 5. ¿Ya? Entonces lo que queremos, voy a anotarlo por acá. Lo que queremos es, bueno, lo siguiente. Voy a hacer una tabla de V1 en volts y de la corriente 0 en miliamperes. ¿Sí? Entonces queremos que con 1 volt sean 4 miliamperes y con 5 volts sean 20 miliamperes. ¿Sí? Entonces podemos hacer una gráfica, ¿ya? Que justamente esto sería el voltaje 1 y esto sería la corriente salida, ¿sí? Que es nuestra salida. Donde en 1, esto es 4, ese punto, y en 5, esto es 20. ¿Sí? Entonces es una recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la recta? Bueno, tenemos que, bueno, ocupar la expresión que habíamos utilizado, ¿sí? Entonces esto sería como I0, ¿sí? Sería igual a, por ejemplo, la pendiente aquí en esto sería 1 partido en Rx, ¿sí? La pendiente por V1, que sería nuestra variable, menos V2 partido Rx, que este sería nuestro intercepto, ¿sí? Que sería lo mismo que I igual a X más B, ¿sí? Entonces la pendiente de esto, ¿cuánto sería? Sería la diferencia entre los I partido los X, ¿ya? Que esto sería la pendiente, sería 4 menos 20, sería 16, partido 5 menos 1 es 4, ¿sí? 16 en 4 es 4, ¿ya? Entonces esa sería la pendiente. Y bueno, si nos damos cuenta, el intercepto aquí serían 0, ¿sí? Porque si tenemos, bueno, voy a reemplazarlo acá, eh, y 0 es igual a 4 de 1, ¿sí? Si es 1, 1 por 4 es 4, y 5 por 4 es 20, ¿ya? Entonces no hay intercepto, el, el intercepto es 0, esto es 0, ¿ya? Entonces, comparando las dos cosas, tenemos que esto igual lo habíamos dejado como 4 VI más 0, ¿ya? Entonces la resistencia al final tendría que ser
la resistencia Rx para que se cumpla esto, tendría que ser de un cuarto o 250 ohms, ¿sí? 0.25 kilo ohms, ¿sí? Acuérdense, volts, miliamperes, la resistencia es kilo ohms, ¿ya? Y bueno, y el V2 para eso, entonces tendría que ser cero para que no haya intercepto, ¿ya? Entonces esas serían las condiciones para que... Uy, no estaba mostrando. Entonces esas serían las condiciones para que obtendríamos esos voltajes, ¿sí? Yo igual esto lo simulé así para que lo veamos más en el Elite Spice. Vamos a ver, del 2020. ¿Ya? Entonces tenemos el mismo circuito, ¿sí? Aquí está el buffer. Ven, aquí está alimentado con entre 15 y menos 15. ¿Sí? Está esos voltajes. Y bueno, lo que hice acá fue poner una sinusoidal para que nos varíen estos valores de la entrada, entre 1 y 5. ¿Sí? Y la salida, o sea, el V2 va a ser cero y la resistencia, como habíamos dicho, era 250. Entonces, si tenemos una salida, ¿ya? Que varía ¿entre cuánto? Entre 1 y 5, ¿sí? Vamos a tener que la corriente acá. No, no era esto. Ah, sí, ahí marcó la corriente. Ya, pero marcó al revés. La voy a cambiar el signo. Entonces la corriente va a ser entre 4. Se ve ahí. La corriente va a ser entre 20 cuando es 5. Y va a ser 4 miliamperes. Ahí, ¿se ven? Cuando es 1 volt. ¿Sí? Entonces ahí comprobamos el diseño. Entonces con 5 volts son 20 miliamperes. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. Ya. Bueno. Eh, a ver, me esperan un poquito. Voy a buscar agua. Ya, volví. Vamos a hacer otro ejercicio que es del certamen 2019. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Entonces, ¿se escucha, verdad? No. Sí, se escucha. Sí, sí, se Ya, bueno, escucha. gracias. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, ¿ya? Tenemos un conversor de frecuencia en voltaje. No sé si esto lo alcanzaron a ver en clase. Eh, ¿Sí? ¿No? La verdad no sabría decirte. Ya, bueno. Lo que hace este circuito, mejor lo voy a poner con más resolución que está acá. Este. Mm, Era este de acá. Ya. Lo que hace este circuito es que según los cortes que haga en cero, el voltaje de acá, ¿ya? Cada vez que hay un corte, hay una inteligencia acá que esto funciona como una fuente de corriente. Entonces tira corriente a estos condensadores y esto por acá, ¿ya? Entonces, cada vez que hay un corte, por ejemplo, acá, un corte en cero del voltaje de entrada, eh, bueno, la corriente en 2 por esta terminal va a tirar
una corriente constante por un determinado tiempo, ¿sí? Que va a variar entre más y menos, entre más IF y menos IF, ¿ya? Y la corriente por acá, por esta terminal, también va a marcar una corriente, ¿sí? Entonces la idea es que en función de los cruces por cero, ¿ya? El voltaje acá de salida, el voltaje medio, va a ser proporcional a a la frecuencia con que hubieron los cortes en cero, o sea, la frecuencia con que está funcionando este voltaje, ¿sí? Esa sería como la idea principal, ¿ya? ¿Y por qué sería el...? Bueno, y aquí también se ve que el voltaje 2 también varía entre un cuarto VCC y tres cuartos VCC, ¿sí? Entonces esto, bueno, aquí se muestra también cómo está tomada la expresión en general, ¿sí? Pero en función del voltaje medio acá, y más, o sea, en función de la frecuencia, va a variar el voltaje acá de salida, en medio. Una duda, ¿el voltaje dual que te refieres es el voltaje de salida o el voltaje el voltaje que está conectado al condensador? ¿Cómo? Que tú dijiste el voltaje 2, ¿cierto? En Ah, la sí, el voltaje gráfica. 2 no, este de acá, en este condensador. Ah, ya, dale, dale, esa Sí, era mi duda. ¿ya? El voltaje y 4 va a ser el de salida, ¿sí? Entonces aquí ya está el mismo mono, ¿ya? Y nos dice que considere que por cada giro de la bomba del motor de la figura 3 se producen 16 cruces por cero en V1, ¿ya? Entonces da una vuelta el motor y aquí se producen 16 cortes, 16 cruces, ¿sí? Y que el circuito conversor bombea, como les dije, una corriente IF de más o menos 180 microamperes constante por el pin 2, mientras que el condensador C1 se carga y se descarga entre VCC cuartos y VCC tres cuartos, ¿sí? Lo que estaba ahí. Se carga y después se descarga, se carga y después se descarga, ¿ya? Y esto funciona como una fuente de corriente, ¿sí? Y bueno, el VCC es 15 volts y el condensador 2, que es el de acá, es de 9 microfaradios. Entonces, el punto 1, diseña el valor del condensador C1 conectado al pin 2 para obtener un TC igual a 0.5 milisegundos. El TC es lo que dura el, el pulso de... ¿Cómo se llama? El, este tiempo, ¿sí? Lo que dura ese pulso, ¿sí? De corriente. Entonces, vamos a ir acá. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ya? En primera instancia, hay que deshacernos de tanta cosa y solamente tenemos que enfocarnos en el condensador uno, ¿ya? Y que esto es que esta corriente 2 es de la siguiente forma, ¿sí? Entonces nos desviamos de todo lo demás. Entonces vamos a tener algo así, una fuente de corriente. Después lo voy a cambiar, que sería el I2. Se me acaban las minas. A ver, espérenme un poquito. Ya, entonces, tenemos que vamos a tener una fuente de corriente que bombea I2 y vamos a tener el condensador C1, ¿sí? Entonces la forma de onda que tenía I2 era una cosa más o menos así. Entonces tiene un pulso ETC, después nada, después menos, después nada,
después más, después nada. Ya era una cosa así, ¿ya? Donde esto va a estar entre IF y menos IF, ¿sí? IF y menos IF. Y esto es el dominio del tiempo. Entonces, bueno, nos decía acá que el voltaje 2 también era de la siguiente manera, ¿sí? El condensador con la corriente se carga y después se descarga. Se carga y después se descarga. Se descarga cuando la corriente es negativa, ¿sí? Porque queda acumulado cuando la corriente es cero. Entonces esto lo que hace es cargarlo, descargarlo, cargarlo, después descargarlo, ¿sí? Es lo que pasa ahí, entre 3 cuartos y menos y un cuarto. Entonces esto, bueno, lo voy a escribir acá abajo igual. Lo cargaba hasta acá, ¿sí? Después nada. Y acá lo descarga, ¿sí? Entonces lo mismo acá. Después lo carga acá y se mantiene. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se podemos ver esto? Este TC, que, que hace tiempo. Hay que acordarnos de las ecuaciones de estos componentes del condensador, pues, ¿sí? Acuérdense que esto era I igual a C de V en dt. ¿Ya? Que esto lo podemos escribir de la forma integral. Lo voy a escribir acá. Bueno, aquí mismo no. Que es el voltaje es igual a 1 partido C. La integral de I dt. De I de T dije. En dt. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá va a ser que el voltaje del condensador, ¿ya? Que era básicamente esto. Esto varía entre un cuarto VCC y tres cuartos VCC. ¿Sí? Entonces, voltaje del condensador, ¿sí? Que sería el mismo que el voltaje 2, ¿sí? Esto es igual a 1 partido C1, la integral entre 0 y t, de IF, ¿ya? Esto lo vamos a ver como... ¿Ya? Sí, eso. O sea, cuando está en esta parte, la positiva, ¿ya? Entonces, considerando la condición inicial, que en tiempo cero tiene un valor ya, le vamos a sumar acá, ¿sí? Afuera de la integral, más un cuarto VCC, ¿sí? Entonces esa sería la expresión para el voltaje, ¿ya? Ahora, eh, igualando esto es en función de t, igualando esto en en TC, o sea, en este tiempo, vamos a tener que, ¿cuánto va a ser nuestro voltaje? Va a ser 3 cuartos VCC, ¿sí? DCC. Entonces, eh, si consideramos, voy a anotar acá, si consideramos que el IF es constante, ¿sí? Para esta expresión de acá, ¿ya? Entonces vamos a dejar esto, eh, lo vamos a dejar expresado de la siguiente manera. El BT va a ser igual a 1 partido C1, pero como es constante esto, simplemente sale afuera, va a ser IF, ¿ya? Y la integral de 1 en dt va a ser igual a, ¿cómo se llama? A la diferencia, ¿sí? Pero esto lo vamos a calcular mejor para TC, ¿sí? Porque queremos igualar estas dos cosas, ¿sí? Estamos igualando esta expresión en TC. Entonces, como era constante, esto sale afuera. Esto va a ser TC menos 0, que va a ser simplemente TC, más los BCC cuartos, ¿sí? Que eran de la condición inicial. Entonces vamos a igualar estas dos cosas, ¿sí? Entonces, 3 cuartos BCC va a ser igual a 1 partido C y F
TC más VCC cuarto, ¿sí? Esto es cuando T es igual a TC. Ya, entonces como seguíamos, habíamos llegado a la siguiente expresión, ¿ya? ¿Ya? Recapitulando, teníamos que, bueno, calculamos el voltaje así general, con condición inicial, ¿ya? Y esta es la ecuación de un condensador, ¿sí? Bueno, teníamos la corriente que era constante, ¿sí? Que en estos tramos es constante, entonces la tomamos como constante. Y vemos, calculamos el voltaje acá en el tiempo TC, ¿sí? ¿Ya? Entonces queremos que, teníamos que calcular eh, el condensador. A ver, ¿cuál era la pregunta? Era, claro, calcular el condensador para obtener TC 0.5 milisegundos, ¿ya? Entonces simplemente acá hay que despejar el condensador, ¿sí? De esta ecuación. Entonces esto sería el condensador 1. Sería igual, esto igual si me creen, sería 2 IF TC partido el VC o el VCC, ¿ya? Entonces esto hay que reemplazar los valores nomás, ¿sí? Que los valores serían, bueno, 2 por 180 eran microfaradios, ¿sí? Esto es igual a 180 microfaradios, ¿ya? Entonces esto es por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Por el TC era 0,5 milisegundos, 0.5 por 10 elevado a la menos 3, y el BCC era 15, ¿ya? Entonces esto nos da un valor de 12 por 10 a la menos 9 faradios, ¿ya? Que es lo mismo que 12, esto es nanofaradios, ¿sí? Entonces así calculamos el voltaje del condensador, o sea, el valor del condensador, ¿sí? Eso sería ese primer ítem. Ahora, lo segundo era, diseña el valor de R1, o sea, la resistencia que está acá, ¿ya? Desde el pin 3. De modo que el voltaje medido de salida, el voltaje medio, el voltaje medio de salida sea Vout igual a 10 volts. Cuando el eje del motor de la figura 3 gire a 125 Hz. Entonces, esta ya es la parte más enredada, pero básicamente tenemos esto, ¿ya? De hecho, voy a dibujarlo acá. Eh, 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 eh. ¿Dónde están los lápices? Comentario, lápiz. Ya. Tenemos todo acá. Entonces, eh, tenemos que calcular primero. Bueno, nos dice que aquí va a haber una. Está muy grueso. Un lápiz más. Ya, aquí va a haber una corriente, ¿sí? Eh, ya. Esto también funciona como una fuente de corriente que va a ir hacia acá, ¿ya? A este circuito RC en paralelo, ¿ya? Y por otro lado, este voltaje acá de. ¿Qué pasó? Se cerró. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios santo? Ya, de nuevo. Entonces tenemos que esto funciona como una fuente de corriente, ¿ya? Y vamos a tener un voltaje acá, ¿ya? Que ese voltaje va a ser el mismo voltaje que en el terminal más, ese es el terminal más, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, esto tenía que seguir al voltaje en menos, ¿ya? Estos voltajes más y el voltaje en menos tendían a ser iguales. Y este voltaje en menos, si nos damos cuenta, si seguimos la línea, va a ser el voltaje en la salida, ¿sí? Entonces eso es lo único que nos tenemos que preocupar. Bueno, y aquí hay cómo funciona esto es que funciona con un transistor acá, que tira corriente a esto, y según la corriente que tira, va a tirar la corriente hacia la carga, ¿sí?
pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje menos. Y el voltaje acá, en este circuito en paralelo, va a ser igual al voltaje en base. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que, primero que nada, tenemos que había una, bueno, tenemos esto así, más menos, esto igual al voltaje out, aquí está la resistencia, y por el más tenemos el circuito RC en paralelo, ¿sí? Con una corriente que venía por acá, por una fuente corriente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, nos decían, nos hablaban de valor medio, ¿ya? Si se acuerdan no me acuerdo en verdad dónde lo veían, ¿ya? Pero hoy se ve como medio borroso, ¿ya? Pero la expresión para el voltaje, para el valor medio, ¿sí? El valor medio era igual a 1 partido el periodo, ¿sí? Por la integral entre el periodo de, por ejemplo, si el valor medio de la corriente sería I dt, en dt, ¿sí? Así se calcula el valor medio. Ahora, para señales que son de tipo sinusoidal, si calculamos entre todo el periodo, el valor medio nos va a dar cero. Entonces, lo que se hace es calcularlo en medio periodo, ¿ya? Hasta t medios. Entonces, en verdad, el valor medio, lo voy a poner como valor medio, es igual a 1 partido t medios, ¿sí? De hecho, lo voy a poner aquí nomás. T medios y t medios, ¿sí? Eso sería. Que al final esto sería 1 partido t, la integral entre 0 t medios, de lo que sea en dt. ¿Sí? Así se calcula el valor medio. Bueno, y nos decían también de que, bueno, tenemos la resistencia 1 y este condensador 2, ¿ya? Que nos dicen que el condensador 2 es de 9 microfaradios, ¿sí? Y que queremos que el voltaje de salida medio sea igual a 10 volts, ¿ya? Y bueno, del ejercicio anterior también, que vamos a ocupar esto, habíamos calculado que el condensador 1, esto lo vamos a tener como dato nomás, que era IF TC partido BCC, ¿ya? No sé si mejor le quito ahí se ve mejor o no. No sé la verdad. Ya parece que ahí sí. El flash como que tira mucho reflejo. A ver. Ya. Entonces, vamos a ver primero esta parte de acá, como con una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces tendríamos el circuito Simaler, que sería una fuente de corriente, una resistencia, que sería R1, y el condensador. Ahora, lo que queremos es, como aquí este sería el valor de V más, ¿sí? Este sería el voltaje más, ¿ya? Pero acuérdense de que V más es igual a V menos, ¿ya? Y el V menos, como ya hemos dicho, era el voltaje cero, ¿sí? Bueno, aquí había un circuito, ¿sí? Esto era igual al voltaje cero, el voltaje en la salida, el voltaje out, digo, ¿ya? Entonces, por simple lógica, vemos que al final esto sería nuestro voltaje de salida, ¿sí? Porque este voltaje es igual a este, es igual a este, ¿ya? Entonces ahí tenemos como nuestro circuito parecido. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cómo calculamos el valor medio? Eh, bueno, como en promedio, bueno, estamos trabajando en corriente continua, en esto, ¿sí? O sea, pasa ¿cómo se llama? Una corriente continua. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en eso? Esto se transforma como en un circuito abierto, ¿sí? Entonces la única resistencia, o sea, la única corriente que pasa por acá, ¿sí? No pasa nada por acá,
¿sí? Porque esto se comporta como un circuito abierto cuando trabajamos en DC, ¿ya? Que esto sería un valor fijo, ¿sí? Entonces, como esto se abre, queda un circuito abierto y toda la corriente fluye así, por acá, por la resistencia 1, ¿ya? Entonces, debido a eso, esa es como una observación bien buena que hay que tomar. Si ustedes ven las pautas, el profesor la hace de otra manera, calcula ¿cómo se llama? La función de transferencia acá, entre la corriente y el voltaje cero, y ahí se da cuenta. Pero esto es otra forma de verlo, ¿sí? De que esto en DC se abre y la corriente solamente es la que pasa por acá. Entonces esta corriente que era la I3, ¿sí? Vamos a tener que el voltaje cero va a ser igual a, bueno, al final lo que queremos es el voltaje medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el voltaje medio va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente media que pase, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la corriente media? Eso es lo que queremos calcular, ¿ya? Entonces, si nos vamos ahora, la corriente 3 tenía una forma así, que eran solamente pulsos hacia arriba, ¿sí? Y esto era el periodo, ¿sí? Los dos pulsos conforman un periodo, ¿ya? Entonces tendremos una cosa de este estilo, que sería que esto llega hasta IF, que eran los 180 microamperes. Después eso, después eso. Ya me quedó muy feo, pero la idea es que esto sea un periodo, ¿sí? Entonces, el voltaje medio es lo mismo que calcularlo acá, ¿sí? Daría lo mismo, porque, bueno, si la calculamos el valor medio en todo esto, Oye, disculpa, sabes ¿sí? que no sé si es mi cámara nomás, pero no veo nada. O sea, veo como la hoja nomás y el lápiz No, en la tienes hoja. toda la razón. Pucha, ¿por qué me trae tantos problemas esto? ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, pucha, llegamos hasta la hora. Uy, perdón, chicos, por tanto accidente. Eh, a ver, ¿qué hacemos? Yo les voy a subir este ejercicio como, ¿cómo se llama? Como una cápsula después, yo creo, ¿ya? Porque ya cumplimos el tiempo, ¿sí? Sí, ¿Les no te parece? preocupes. ¿No? Para Sí, no te que, preocupes. Mientras se pueda terminar el ejercicio para verlo después, está bien. claro, sí, pues, por supuesto. Yo creo que sí, a la noche lo haría, porque ahora tengo que salir, estoy muy ocupado. Entonces, yo ahora voy a dejar subiendo el video y tengo que salir. Entonces, eso. No les quito más tiempo. Y mucha perdón por eso. Tranqui, ¿no? Ya, Sí, no te preocupes. Sí, sí. Sí, ya, de pues. todas formas voy a estudiar el fin de semana, así que si Ah, lo bueno. subes ahora o en la noche, Ok. no me va a hacer daño. Ya, pues. Ya. Entonces, yo creo que entonces mañana nos juntamos. O les mando encuesta mejor. ¿Qué dicen? Yo Yo creo creo que que igual nomás mañana, sí, Ya. siempre ha sido Ya, así. bueno. Ok. Ya, Mañana nomás. ya, pues. Entonces, ahí nos vemos. Ya, Chao, pues, que estén chao. bien. chau, chau. Chaito a todos.